Bueno, Fran, es un honor poder estar aquí en este bello lugar. ¿Qué te iba a comentar? Un poquito así para que la gente se ponga en sintonía. ¿Quién es Fran Bernal? ¿Y de dónde viene toda esta generación familiar del café? Bueno, pues yo vengo de un tostadero familiar que montó mi padre hace más de 50 años. Fíjate. Sí. Y bueno, yo nací en el año 72 y mi padre montó el tostadero en el año 74 debajo de mi casa. Entonces, para mí el tostadero, desde que tengo uso de razón, siempre ha estado ahí. ¿Te has criado con el aroma del café? Sí, porque vivo en una casa de un dúplex de 2 plantas y, como te digo, en el bajo está el tostadero toda la vida. Bueno. Y nosotros hemos vivido encima. Y bueno, y un poco pues sin darme cuenta, pues al final nosotros somos 4 hermanos, yo soy el segundo, pero el mayor varón. Y bueno, pues al final yo era el que le echaba una mano a mi padre, le ayudaba y fue un poco sin darme cuenta, pues me fui introduciendo en el mundo del café. ¿Qué te llevas de tu padre? ¿Qué te enseñó? ¿Qué te dejó? Hombre, en el mundo del café todo. Mi padre también, bueno, es una persona que se ha hecho a sí misma, pues como se hacía antes, un empresario de sin saber ni a pico pala, ¿no? Claro, y estar ahí y sin conocimientos prácticamente, pues porque al final la época era otra, había que trabajar, los estudios no estaban a la mano de todo el mundo. Y bueno, pues él montó el tostadero casi, como te digo, sin conocimientos de café. Ha llegado donde ha llegado y al final, pues bueno, me ha transmitido todo eso. Qué maravilla. ¿Qué valores como empresario, como jefe, te llevas de tu padre para estar ahí al frente siempre? Bueno, yo creo que sobre todo, ya no solo como empresario, sino al final como persona. Pues al final yo intento ser una persona justa, tanto no solo como te digo como empresario, sino también como... Y de cara, ¿no? Claro. Al final, bueno, probablemente no soy el empresario típico o al uso de decir que está pensando siempre en el beneficio y en la rentabilidad y en tal. Sí, que se lleva mucho eso, la ambición, el poder, ¿no? Yo no soy un empresario de ese tipo. De hecho, Café Las podía haber dado un salto mucho más grande, haber hecho franquicia, haber hecho mucho más locales, y no lo hemos hecho pues porque no era el objetivo ni era mi planteamiento cuando se abrió Café Lab. Ha habido muchas oportunidades de eso, de expandir el negocio y de ir a Madrid, a Barcelona, a la grande, ¿no? Pero pienso que al final se hubiese perdido esa esencia y ese motivo de o por qué surgió Café Lab, ¿no? ¿Por qué nació? Sí, porque al final... ahora es más hogar, ¿no? Más familia, ¿no? En ese aspecto. Eso creo que siempre ha sido, porque al final ha sido lo que ha hecho que funcione y diferenciarlo, ¿no? No ser tú al final entras a Café Lab y sientes que hay pasión, ¿no? En esos detalles, en esos pequeños detalles, que no está hecho, pues eso, como una franquicia en serie. Al final hay pequeños detalles que es lo que marca la diferencia, que al final no son, empresarialmente hablando, no son interesantes, pero que al final ha sido lo que ha hecho diferenciar a Café Lab y ponerlo donde está. Si hubiéramos franquiciado y no hubiéramos hecho muy grande, probablemente todos esos pequeños detalles o esa pasión se hubiese perdido. Hubiese sido muy difícil controlarla, mantenerla. ¿Café Lab surgió de ti? ¿Darle este giro al tostadero? Sí, yo como te digo, pues desde que tengo uso de razón, pues al final mis estudios fueron enfocados a seguir la trayectoria de mi padre, a seguir con el tostadero. Yo de pequeño, pues mi padre en un principio, pues bueno, al final era un autónomo empresario que montó todo y mi padre hacía todo. Mi padre tostaba, repartía, hacía facturas, cobraba a los clientes, hacía de comercial. Los departamentos que puede haber en una empresa estaban enfocados en una sola persona, que al final era lo que se hacía antes. Luego ya pues empezó a tener algún empleado, pero al final pues yo, como te digo, era el hijo mayor y pues al final el que le ayudaba, el que le echaba una mano a mi padre. Yo recuerdo que mi padre se iba a repartir, que al final se iba a repartir, no tenía ni furgoneta. Nosotros siempre hemos tenido un coche tipo ranchero, un coche familiar, que era el que teníamos cuando salíamos, y ese coche es el que usaba mi padre para hacer el reparto del café.
Y yo me iba con él pues a Mazarrón, a La Manga, que teníamos reparto, a Águilas incluso, que recuerdo que me pillaba siempre unos mareos en el coche, alguna vez incluso haber vomitado en el coche por ir de pequeño, pues te mareas en el coche y eso sí lo recuerdo. Y ya te digo, entonces, bueno, pues yo siempre me fui con él. Entonces, como te digo, mi carrera profesional de estudios también fue enfocados en la dirección de administración de empresas y enfocado en eso. Y al final, pues una empresa pequeñita, pues yo también pues, hacía de todo. Lo mismo hacía de comercial, que hacía de tostador, que reparaba máquinas, de cafeteras. Mundo. Al final, todo un poco eso. Y bueno, y la idea de Café Lab surgió porque al final nosotros somos un tostador pequeñito. Mi padre siempre se ha tenido la idea muy clara de consumir un café de calidad, tradicionalmente, y bueno, y al final el comercio del café, sobre todo en la parte de hostelería, que es la que más trabajaba el tostadero familiar, evolucionó en que al final el cliente, cuando llamaba para solicitar el servicio de venta de café, lo que necesitaba decía, oye, que voy a montar una cafetería, necesito que me pongan la cafetera, el molinillo y las tazas. No te preguntaban ni qué café le ibas a dar, ni siquiera el precio. Al final, el punto fuerte nuestro, que era un café de más calidad, pasaba a un segundo plano. Lo importante era lo que me ponías. Que al final todo eso se cobraba porque se hacía un contrato de consumo y demás. Pero bueno, al final no era nuestro fin de al final hacer un buen producto artesanal, que nosotros hacíamos todo el tueste artesanal semanalmente para que los clientes tuviesen un café recién tostado. Bueno, ese servicio de cercanía. Al final, lo estoy exagerando mucho, ¿no? Que evidentemente había clientes que sí valoraban eso y premiaba la calidad del producto antes que el que me ponía, pero había otros muchos que no. Y mi idea de Café Lab fue esa, fue surgir, o sea, ¿cómo le doy una vuelta a esto, no? ¿Cómo hago que el café, que al final es lo importante y lo que nosotros, nuestro punto fuerte, lo ponemos en primer lugar? No en primer lugar qué máquina, que al final nosotros no somos ni fabricantes de máquinas, ni siquiera vendedores de máquinas. Pero has conseguido, Fran, ser un referente, ser único, una marca. Sí, una marca sí. Bueno, al final, ¿no? Sí, al final el objetivo de Café Lab lo cumplió. Sí. Porque al final la idea de Café Lab, como digo, no era, como te he dicho antes, mi mente no empresarial no pensó montando Café Lab en que fuera un negocio rentable de ganar dinero, sino la idea de Café Lab era que fuera una imagen de marca para el tostadero, un sitio de referencia donde llevar a los propios clientes del tostadero para dar ese conocimiento de café y que al final terminasen valorando el café y estuviesen dispuestos a comprar un café de más calidad. Eso lo consiguió. Total. Pero además ya es un negocio por sí solo y ya rentable. Pero que inicialmente no era que fuera, como te digo, no era que fuera rentable. Mi rentabilidad con ese negocio tampoco era para perder dinero, evidentemente, pero la idea era que no me costara dinero. Mi beneficio sería los clientes que hiciera para el tostadero a raíz de llevarlos a ese sitio, a esa cafetería. De hecho, el primer Café Lab que surge es el de Carmen Conde, el que está en la zona de Ciudad Jardín, porque ahí es donde, en la casa de mis padres siguen viviendo en esa casa, en el piso de arriba, y en el piso de abajo era donde estaba el tostadero. Y ahí teníamos una tienda de venta de café para casa. Y entonces también, al mismo tiempo, digo, bueno, tenemos la tienda de café, que ya tiene su clientela reducida, porque, bueno, también mucha gente todavía no había mucha cultura de café, ¿no? Te estoy hablando de hace 10 años, que fue cuando montamos el primer Café Lab. Entonces, yo ya venía viendo tiempo de antes, la tienda tenía su clientela, pero era siempre la misma gente. Al final, el que estaba acostumbrado, que le gustaba el café y estaba acostumbrado a ir a comprarlo, lo compraba. Pero el que compra café como compraba cualquier otra cosa, pues al final iba al supermercado, por comodidad cogía el primer paquete que pillaba y ya está. ¿Por qué se hacía eso? Porque no había cultura de café. El consumidor pensaba que el café es café, que no había tanta diferencia. Siempre hago mucha referencia al mundo del vino, porque eso el consumidor sí lo tiene mucho más fresco y lo entendemos más, ¿no? Lo que pasó con el mundo del vino hace 30 años es lo que estamos ahora en ese cambio del mundo del café.
Y entonces, como te digo, hace 30 años nadie se planteaba comprar un vino de más calidad o seleccionar una botella de vino por una marca determinada. Sí. Y hoy en día ya está a la orden del día y la gente ya entiende y asume que hay vino de calidad, de diferentes calidades, y en función de lo que compre, pues así tiene. Pero en el café no ocurre eso. La gente piensa el café, pues el café es café. No hay tanta diferencia. ¿A día de hoy sigue estando así? El gran público sí. Mucho menos todavía. Bueno, al final también es una evolución de no solo en el mundo del café, sino en general. Al final el consumidor cada vez se preocupa más por lo que come, lo que toma, de dónde viene, cómo se procesa, cómo se ha elaborado. Y al final todo esa vertiente de información que el consumidor quiere tenerla, pues el café ha entrado en eso, ¿no? Entonces, claro, hasta ese momento la gente no tenía ese conocimiento. Entonces decía, ¿por qué voy a comprar un café más caro o me voy a molestar en ir a la tienda a comprar un café cuando el que tengo en el supermercado pues me vale perfectamente? Luego también otro concepto, no se tomaba café por el disfrute de tomar café, sino como una forma de despertarme, de ponerme en marcha una rutina de por las mañanas, pues igual que me tomo un café, me tomo lo que sea. Y luego básicamente también el tomar café solo. Si tú haces una pequeña encuesta, gente que tome café solo, ahora ya más, pero antes cada vez menos hay gente que toma café solo, porque al final la calidad del producto no es buena, entonces siempre lo mezclamos con algo, o con leche, o con la leche condensada, que lo usamos mucho, con algún ingrediente, claro, algún tipo de ingrediente, dulce, ¿no? Sobre todo, claro, sobre todo que lo endulce, porque al final la gente también el consumidor piensa que el café tiene que ser fuerte, negro y amargo. Cuanto más fuerte, más negro y más amargo, mejor es. Y es todo lo contrario. Un buen café es suave, es aromático, tiene matices, pero no es amargo. Tiene que tener cierto amargor, pero un amargor agradable. Hay mucha desinformación. Totalmente. Claro, pues entonces ahora estamos en ese camino de Café Lab, el objetivo y el fundamental de Café Lab fue dar ese conocimiento al cliente, al consumidor final. Nosotros esa labor yo llevaba mucho tiempo intentándola con el cliente del tostadero, que era el hostelero. Pero claro, nos costaba mucho trabajo con el hostelero. ¿Por qué eso? Porque al final el cliente del hostelero no se lo demandaba. Entonces el hostelero dirá, ¿por qué voy a comprar un café más caro o otro tipo de café si mi cliente se toma este café y no me dice nada? Pues no me molesto. Pero claro, cuando el cliente empieza a demandar, porque ya hay más conocimiento y hay más información, el hostelero tiene que ponerse las pilas, porque si no se queda atrás o se queda fuera del mercado. Entonces, la idea de Café Lab surgió de esa. Como me cuesta mucho trabajo convencer al hostelero, voy a educar al consumidor y que el consumidor sea el que le demande al hostelero. Genial. Está en ese proceso. Estamos en ese proceso. Es un proceso muy lento, cuesta mucho, pero fideliza mucho. Y luego la gente que se lleva café ya no solo que te dé café, también la elaboración o lo que use para elaborar ese café, ¿no? Si lo usa claro. Es que la gente quiere llevarse café y que sepa igual que sabe aquí. Claro. Es que eso también. Claro, es que yo siempre digo que el café es un arte. Claro, yo siempre digo que sin desprestigiar al sumiller, la figura del barista es mucho más importante. Exactamente. El sumiller tiene que descorchar la botella de una determinada manera, tiene que servirlo, pero si el vino está bien elaborado y ya está bien conservado y el vino es bueno, ese vino va a estar bien. Influye poco la mano del sumiller, pero en cambio un barista puede tener un café muy bueno, hace magia, y echarlo a perder, o puede tener un café no tan bueno y sacar lo mejor de ese café. Total. Entonces, eso es lo que marca la diferencia. Claro, pero ese concepto es que eso entienda el consumidor, es lo que es muy difícil. Pero como te digo, una vez que entra en eso, ya no quiere lo otro. Exactamente. Se consume mucho café en España, ¿no? Por ahí tengo visto, ¿no? Sí, bueno, no somos tampoco la idea que hay del español. Hace poco piensa que somos muy consumidores. Sí. Que somos. Sí, eso parece ser, claro, la idea que hay, ¿no? Claro, pero realmente no somos tan consumidores. Estamos en el puesto 20 del consumo mundial de café. Nosotros consumimos unos 4 kilos por persona y año, más o menos. Y, por ejemplo, en los países del norte de Europa, sobre todo, Noruega, Finlandia, están casi en 18 kilos por persona y año. ¡Wow! ¡Locura! Claro, nosotros, es igual que pensamos que tú, ¿cómo dirías que se toma el café? Normalmente, ¿qué café toma la gente? Yo creo que expreso. ¿No? Sí, el café con leche también, ¿no? Pero bueno, la base expreso, luego ya le añades leche, le añades lo que sea, pero la base es un expreso, ¿no? El consumo mundial del café, el 70% es en filtro.
El expreso de máquina, ¿no? El expreso es la máquina. Vale. Es el mismo café, pero hecho en una máquina express. Pero de filtro casi nadie ya, ¿no? De filtro, pues el 70% del consumo mundial del café es en filtro. ¡Wow! Increíble. Y el 30% en expreso. Y en España pensamos que es al contrario. Sí. Y pensamos que somos muy cafeteros. Entonces, pero hay muchos estereotipos que tenemos que Yo no sabía romper. que se usaba todavía mucho el filtro. Mm. Porque por aquí en España sí es verdad que poco, ¿no? Se usa No, en España poco. Pues Pero a sí, nivel mundial, como te digo, el consumo mundial del café, el 70% es en filtro. mejor. Pues, Claro, tampoco es mejor, es diferente. Lo bonito del café, yo creo que es que con un mismo café yo puedo hacer infinidad de cafés. O sea, yo tengo un café, una materia prima. Ya no entramos en la parte del procesamiento de finca, que ahí es otro mundo. Luego la parte del tueste, que también puede variar otro mundo con el mismo café. Una vez que yo ya tengo un café seleccionado, un café tostado, dependiendo cómo yo elabore ese café, puedo tener infinidad de perfiles diferentes de ese café. O sea, si yo cojo ese café y lo hago en una cafetera de expreso, me va a salir de una manera determinada. Te encuentro una cafetera de expreso, yo pongo la cantidad de café y estoy sometiendo el café a presión. Estoy forzando el agua que pase a presión a través de la pastilla de café. Con lo cual, la extracción que hago de ese café es totalmente distinta que si yo cojo un café de filtro y dejo que el agua caiga por gravedad y extraiga de ese café. es más natural. Es mejor para las propiedades, distinto. no meterle esa presión de agua directa. Voy a extraer, es que de una manera saco unas cosas de ese café Vale. y de la otra manera saco otras. Ni mejor ni peor. Vale. Son distintas. Hay gente que le gusta la potencia del expreso. Al final, el café expreso es un café mucho más potente de sabor. Pero luego también hay una creencia, la gente se piensa, tú dirías que un café expreso te pone más nervioso que un café de filtro, ¿no? Porque un café de filtro se parece más a un té, a una infusión, Sí. más suave. Es al contrario. ¿Por qué? Porque la cafeína es hidrosoluble. La cafeína se disuelve en agua. Cuanto más tiempo está en contacto agua y café, más cafeína se disuelve. En un expreso, la extracción, el expreso lo extraemos en 25 segundos aproximadamente. Si tenemos el molino bien graduado, la cafetera regulada, en 25 o 30 segundos debemos de extraer la cantidad que nosotros necesitamos para un expreso. En esos 25 o 30 segundos no tenemos tiempo suficiente, porque no hay tiempo material, de que la cafeína se disuelva y extraigamos toda la cafeína de ese café. La concentración es mucho mayor, porque como te decía, estamos forzando el agua a través de la pastilla de café. Entonces, cuando tú lo metes a presión, extraes mucho más, porque el agua está pasando a presión. En el filtro, un filtro puede tardar, una V60, por ejemplo, es una elaboración de filtro que hacemos en Café Lab. Esa elaboración puede tardar unos 4 minutos aproximadamente. Aquí vosotros tenéis café yo puedo pedir café con filtro aquí. Sí. Claro. Y tengo que esperar, pues lo voy a pedir un día para probarlo. 4 minutos tengo que esperar a que se filtre el agua caliente. No, mejor todavía. Viene un barista y te lo hace delante tuya. Y te explica lo que está haciendo. Y por qué lo hace. Y damos ese valor añadido. Genial. Al final, el café de filtro no es el café en sí lo que vale más dinero. Lo más importante es esa experiencia. Esos 10 minutos que tienes a un barista explicándote lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. El barista te prepara la cafetera, te dice qué tipo de cafetera es, qué matices vas a sacar de ese café con ese tipo de elaboración. Te muele el café en el momento. Eso es lo que vale. Eso es arte. Eso es lo que vale. Ese café sí es verdad que hay que tomárselo como una infusión, no puedes echarle agua, leche, digo. No tiene. Al final, te puedes tomar un vino con gaseosa. Pero claro, no es lo mismo. No es lo mismo, que te lo puedes tomar perfectamente. No es lo mismo. Pero no está pensado para eso. Genial. Pero es cambiar el concepto de la forma de tomar café. Sí, aquí sí. Un café no puede ser que si yo no le pongo 2 sobres de azúcar no me lo puedo tomar porque está tan amargo que no me lo puedo tomar. Pero ese es el concepto que tiene la gente. Sí. Que yo tengo que ponerle 2 sobres de azúcar al café porque si no, no me lo puedo tomar. Un café debe, como te digo, debe tener cierto amargor, pero tiene un amargor agradable.
pero al mismo tiempo tiene que tener sabores, matices. Tú te tomas un café y lo normal es que se te quede aquí enganchado, en el centro de la garganta, que es donde tenemos las papilas gustativas, donde notamos el amargor. Entonces, aquí se queda enganchado, notas amargo, el resto de la boca, pues bueno, pasa sin sabor y prácticamente no tiene mucho sabor, ¿no? Pero aquí sí se te queda enganchado. Eso es un café tradicional, un café comercial. Un café de especialidad que tenga sabores o matices, tenga cierta acidez, pues tú te lo pones en la boca y notarás si es dulce, si tiene un sabor a chocolate, a avellana. Evidentemente, dependiendo del grado de sobre todo de experiencia que tengas, al final esto es como un catador. Si un catador de vino ha probado muchos vinos, pues notará más matices y descubrirá más cosas de ese vino que si es el primer vino que te toma. ¿Vale? Sí. Habrá muchos matices que se te escapen, pero sí notarás que es un buen café, que tiene su acidez, que tiene su cuerpo. La acidez, por ejemplo, la notamos en los laterales. Un buen café tiene que tener su acidez, entonces tú te lo tomas, te tiene que hacer salivar, notar esa sensación en boca. El café puro, me estás hablando, no el café sin nada. Para saborear y sacar esos matices tienes que tomártelo sin nada. El café, como sabes, bueno, ¿no? Sí, yo siempre digo que cada uno hay que tomar, sobre todo cuando tú estás empezando a introducirte en el mundo del café, tienes que tomar el café como estás acostumbrado a tomarlo. Porque nosotros aquí recomendamos que te tomes el café sin azúcar y que lo pruebes y se recomienda y demás, pero no hay azúcar en las mesas y se le puede poner azúcar. O echarle miel también. O miel, como quieras. Pero lo que me refiero es, tiene que ser un trabajo, un trabajo paulatino. No puede ser, yo estoy acostumbrado a tomarme el café con leche muy caliente y con 2 sobres de azúcar y de ahí pasar a un café solo. Eso te va a producir rechazo y no te va a gustar. Porque por mucho que el café no sea amargo, el café de especialidad y tenga sabor, pero sigue siendo café y no es lo que tú estás acostumbrado. Es como la primera cerveza o la primera copa que te tomas de vino, no te gusta. Porque no estás acostumbrado a esos sabores, la encuentras muy amarga, ese sabor no te gusta porque tu paladar no está todavía hecho a eso. Y al final, conforme vas probando, vas educando ese paladar y vas notando matices y vas entrando en eso. Pues al final el café tiene que ser lo mismo. Si tú estás acostumbrado, como te digo, a tomártelo con 2 sobres de azúcar y leche muy caliente, yo no puedo de un día para otro cambiar. Pero sí, pruébalo, en lugar de echarle 2 sobres de azúcar, échale 1. Cuando lleves una semana, 2 semanas o un mes o 6 meses, dependiendo de la persona, echándole un sobre de azúcar, no le echarán ninguno o le echarán medio. Y cuando lleves un año, al final te lo tomas con leche solo, sin azúcar. Y cuando pasen 2 años o lo que sea, te lo tomarás solo. Y es un proceso que tiene que ir educando el paladar y ese proceso es necesario. Pero al mismo tiempo fideliza mucho al cliente. Porque al final, cuando tú has probado un tipo de café y otro, pues ya tienes donde comparar. Yo eso también siempre lo comparo con el jamón. Si tú no has comido jamón ibérico nunca, tú comes jamón serrano y te parece el jamón serrano estupendo. Y dices, buenísimo. Pero cuando pruebas el ibérico, pues tiene otros matices, tiene otras cosas y te gustará más o te gustará menos. Pero ya tienes 2 opciones con las que comparar. Luego te lo podrás permitir o no te lo podrás permitir, o te gustará o no te gustará, pero por lo menos tienes donde comparar. Con el café no ha pasado eso. Tradicionalmente siempre nos han dicho, el café es, como te decía antes, fuerte, negro y amargo. Y cuanto más fuerte, más negro y más amargo, mejor. Y eso es lo que el consumidor entiende. Y le han dicho que no hay matices en el café, que no hay sabores, ni hay nada. Sí, entonces, claro, ahora no se ha tratado bien. Claro, hay que darle a conocer ese producto y descubrírselo. Yo creo que es lo que marca la diferencia. Tú, por ejemplo, tú piensas en Rioja y automáticamente sabes que Rioja hay Rioja bueno y Rioja malo. Aunque todo sea denominación de origen Rioja, y entiendes que hay Riojas de una calidad y de otra en función de cómo se han elaborado, del tipo de uva que sea, de una serie de circunstancias. Pero tú, en cambio, piensas en Café de Colombia y dices, Café de Colombia, buenísimo. Pero en Café de Colombia pasa lo mismo que en Rioja. La finca esta de aquí puede tener un café muy bueno, pero la finca de al lado no tiene por qué ser tan bueno, porque no se ha procesado de la misma manera o no se han tenido los mismos cuidados que se han tenido en el otro. Y los dos se venden como Café de Colombia. Total. ¿Qué te iba a decir, Fran? ¿El café es beneficioso para el organismo? También se habla mucho de las propiedades que puede tener. Hay un montón de estudios, muchísimos, que es un consumo moderado de café. No es que no sea perjudicial, es que es beneficioso. Que por ahí estudios que hay gente también que lo quiere tirar para abajo. El café no es bueno, el café. Hay un montón de estudios avalados por universidades y por
institutos con garantías, que es bueno para ciertos tipos de hepatitis, para el tema del Alzheimer. Hay un montón de estudios, ya digo, para algunos tipos de cánceres, para el riñón también. Hay también un mito de eso muchas veces con el torrefacto. Wow, sí, que es malísimo, Claro, ¿no? que ese es el problema. Que cuanto más tueste, peor, ¿no? Claro, al final eso pasa como todo. Cuando tú algo lo pasas de tueste, lo hacen mucho, pero Sí. eso te pasa con una carne, te pasa Bueno. con el pan, cuando Sí, lo sí, quemas sí, en una sí. tostada, ese Cancerígeno, carbón no es bueno. Entonces, al final, ¿el café torrefacto qué es? El café torrefacto es el mismo café, pero cuando le falta un poco para que tenga el punto de tueste, se le añade azúcar. Ah, Y entonces se termina de tostar con azúcar. ¿Qué pasa ese azúcar? Cuando yo ese azúcar lo tuesto, lo quemo y lo caramelizo. Entonces es como si hiciéramos un caramelo. ujú. Hacemos ese azúcar, lo hacemos caramelo, pero lo llegamos a un punto de ya bastante alto. Con lo cual, el café no está quemado, pero sí tiene una película de azúcar a todo alrededor, de ese azúcar quemada. ¿Qué hace eso? El café sale más negro y más amargo, pero en realidad lo que estoy tomando es azúcar quemada. Wow. Son malísimos, ¿no? Entonces, el problema no es el café. Sí. El problema es el proceso de torrefacción, que se le añade azúcar. Si tú tomas un café de tueste natural, al final el café de tueste natural es un café, es un producto natural como sale de la planta, se procesa la semilla. Sí, la semilla blanca, ¿no? La semilla es, para que te hagas una idea, el fruto del cafeto es una cereza, como la que nosotros nos comemos aquí, y el hueso de esa cereza son dos granos enfrentados que nos forman el hueso. En lugar de ser un hueso redondo como las cerezas nuestras, pues son dos granos enfrentados que forman ese hueso. Yo le quito la pulpa, que al final es la pulpa de la cereza, donde están todos los azúcares, por eso te digo que ahí se transmiten muchos aromas y muchos sabores que luego en el tueste salen a la luz. Entonces yo proceso esa cereza, saco esos 2 granos de café y esos 2 granos de café son los que se tuestan. Genial. Entonces es el hueso de la cereza, la semilla del ¿Está café. bueno ese fruto? ¿La cereza? Sí, al final es una pulpa y cuando está en su punto óptimo de maduración está dulce, como cualquier otra fruta. Qué bien. Y el hueso, como te digo, el café que nosotros tomamos es la semilla de esa cereza. Genial. Esa semilla que yo he visto blanco y que me han dicho que cuanto más blanca, que es el café Gold, de oro, ¿no? Que es blanco. Dicen que ese es que más propiedades tiene, cuanto menos lo tuestas, pues. Bueno, el café necesita cierto tipo de tueste para que desarrolle todos los aromas. Si nosotros lo dejamos excesivamente crudo, sin tostar, no desarrolla. Vale. Nosotros en el proceso de tueste, cuando hacemos el proceso de tueste, se producen una serie de desarrollo de características organolépticas. O sea, tú coges un café verde y no te huele como a café ni los sabores tradicionales. Eso se desarrolla en el proceso de tueste. En ese proceso de tueste, al suministrarle calor, que es lo único que se le hace, por eso te decía que el café natural al final es un producto muy natural, porque es como la semilla, la procesamos, que es quitarle la pulpa, lavarla, se deja secar y entonces se procede al proceso de tueste, que es meterlo en un bolvo y darle calor. Básicamente es calor, aire caliente para que se tueste. Se tuesta durante unos 10-12 minutos y luego se saca y se enfría. No lleva ningún aditivo, no lleva nada. Entonces, como te digo, en ese proceso de tueste es cuando se desarrollan todas las características organolépticas del grano de café. Ahí se produce, se producen unos cambios físicos en el grano, que es que pierde peso y aumenta el volumen. Pasa un poco como las palomitas de maíz, no tan exagerado, pero el grano se expande. Entonces, cuando se tuesta, se hincha. Entonces, en ese proceso de expansión del grano es cuando se produce todo, se desarrollan todos los aromas y se producen todas las características del café. Yo necesito que ese proceso de expansión se produzca. Si dejo el tueste demasiado bajo, no llego a eso se llama el crack del café. Entonces no se produce ese crack, esa explosión de café. Entonces no se desarrollan tantas aromas. Ahí de ahí donde se trabaja la cafeína, ahí donde se le activa. La cafeína ni se transforma ni se destruye. La cafeína es la que tiene el grano. Es la que tiene, ¿no? Dependiendo dicen que hay intensidad también. Dependiendo de la variedad del café. Vale. En función de que yo plante una variedad u otra, hay diferentes variedades, pero eso viene de la parte botánica. Vale. Si yo tengo un café de la variedad arábica, tendrá menos cafeína que un café, por ejemplo, de la variedad robusta.
Sí. Pero eso es por la variedad del... Yo quería que era en el proceso, también No. se podía... No, luego la cafeína es la que es. Vale. Y en el proceso de tueste no se transforma, ni aumenta, ni disminuye. En la extracción, como decíamos antes, sí puedo extraer más o menos en función del tipo de extracción que haga. Ahí es donde está el café descafeinado. No, el café descafeinado es otro proceso. Me dicen que eso es malísimo también. Depende. Pero yo te estoy sacando todo lo que se oye. Sí, no, perfecto. Si al final tus inquietudes son las de la mayoría de gente. De la calle, sí. O sea que eso es genial. El café descafeinado es como el torrefacto. El torrefacto, como decíamos antes, partiendo de que no hay que usar torrefacto y que no tiene sentido. Es como decíamos antes, un vino con gaseosa. Si tú tienes un buen vino, no le pones gaseosa, porque no lo necesita. Claro. Si tienes un vino peleón, necesita gaseosa para podértelo tomar. Sí. Pues al final con el café pasa lo mismo. Yo tengo un buen café, no tiene sentido hacerlo torrefacto. ¿Por qué le voy a echar azúcar a un café que ya tiene buenos sabores, buenos matices y buenos aromas? Claro, el torrefacto es peor café que no tiene sentido. Claro, al final el torrefacto, que uso un café más corriente, más comercial. Y le meto ahí ese inyute. Porque no tiene sentido hacer un café torrefacto. Partiendo de eso, yo siempre digo que el torrefacto no es tanto el problema. El problema es el café que se usa para el torrefacto. Que luego yo puedo usarlo o no puedo usarlo, pero si tú usas un buen café para torrefacto, es igual que si usas un buen vino para tomarlo con gaseosa. No es lo ideal, pero tampoco pasa nada. Ya. Sí. Vale, pues con torrefacto pasa lo mismo. Yo tengo un buen café y lo uso torrefacto, vale, tendré ese punto del azúcar quemada, no es muy recomendable, y tendré ese sabor a caramelo a esa azúcar quemada, pero tendré ese café debajo. Si ese café tiene buenos sabores y buenos matices y buenos aromas, seguirá estando ahí. Eso va así. El problema es que a lo largo del tiempo, de ese desconocimiento, se ha ido desvirtuando. Entonces, cuando se hace torrefacto, pues no se usa un café de buena calidad, porque como te digo, no merece la pena. Entonces, tradicionalmente, el café torrefacto se ha usado café de mala calidad y encima con el azúcar quemada. Entonces se ha ido desvirtuando en ese sentido. Entonces, partiendo de que no hay que tomar torrefacto, el problema en sí no es tanto el torrefacto. Como digo, es el café que se usa para hacer torrefacto. Perfecto. ¿Vale? Y con el descafeinado pasa lo mismo. Como te digo, al final el café tiene un excitante que es la cafeína, pero al final no deja de ser un producto natural. La cafeína, sí es un excitante, pero es un excitante natural, no es un excitante procesado ni artificial. De hecho, la cafeína, la planta la usa como mecanismo de defensa. Ah, curioso. La cafeína es amarga. El amargor del café muchas veces viene por la presencia de cafeína. Entonces, esa cafeína la planta la usa como te digo, como mecanismo de defensa, porque cuando el insecto ataca el fruto, que es la cereza del café, si tiene mucha cafeína, ese amargor de la cafeína le produce rechazo al insecto y evita que le ataque. Ah, curioso. Entonces, por ejemplo, los cafés arábicas, que son cafés con menos cafeína, pues son cafés que necesitan más cuidado y son más sensibles a las plagas, porque tienen menos cantidad de cafeína. Un café robusta es un café con más cantidad de cafeína y es un café, como bien indica su nombre, más robusto, una planta que produce más cantidad de café con menos cuidado. ¿Y es que tiene más cafeína cuál es? De la variedad robusta. Luego, dentro de los robustas hay diferentes varietales en el que puede haber pequeñas variaciones, pero la variedad robusta suele tener por su composición más, por los cromosomas que tiene la planta y que son distintos de los arábicas. Genial. Perdona, que estaba lo del descafeinado, que no te he contestado. El proceso de descafeinado. El proceso de descafeinado, volvemos a lo mismo que te decía antes del torrefacto. El problema no es hacer un café descafeinado, sino es el café que yo uso para hacer descafeinado. Eso es primera parte, porque yo puedo coger un café muy bueno y hacerlo descafeinado y tendré un café muy bueno hecho descafeinado. Sí. Pero también puedo coger un café muy malo o muy corriente y tener un café descafeinado corriente. ¿Vale? Sí. Porque al final el café sale con cafeína y luego es un proceso que le añadimos. Y luego viene la segunda parte. ¿Cómo le quito la cafeína a ese café? Hay diferentes procesos. Hay procesos en los que yo cojo unos disolventes que neutralizan la cafeína, pero al final estoy añadiendo un producto químico al café, que suelen ser más económicos, esos procesos, evidentemente. Luego hay un proceso con agua,
hay un proceso con CO2. Entonces, dependiendo del proceso que yo haga, claro, normalmente un café más corriente lo haces con un proceso más barato. Claro. Porque al final es un café para venderlo más barato. Entonces, no todo el café descafeinado es el mismo. Luego hay otros procesos que se hace por medio de agua. Que se coge el café verde sin tostar y entonces se coge una concentración de agua en la que le ponemos todos los componentes del café, a excepción de la cafeína. Y entonces se sumerge el grano, esa agua se calienta a unos 40 o 50 grados aproximadamente de agua, de temperatura, y entonces se sumerge el grano verde en esa disolución. Como a ese agua le falta la cafeína, el agua intenta igualar concentraciones. Entonces extrae la mitad de cafeína del agua, del café, y la pasa al agua. Y ya tenemos la mitad de cafeína en el café y la otra mitad en el agua. Retiro ese agua, pongo agua otra vez sin cafeína y vuelvo a extraer. Y así voy dando lavado hasta que elimino la cafeína. Se garantiza un 98% de descafeinización. Y ese proceso es muy natural. No te desvirtúa mucho el sabor del café inicial. Si yo tengo un café con ciertos aromas y ciertos matices, lo someto a ese proceso y luego es bastante fiel a ese proceso, a ese café. Como te digo, al final es un proceso bastante natural. Entonces, claro, dependiendo del café que yo haga descafeinado y el método que use, así lo voy a tener. ¿Vosotros cómo lo hacéis aquí? Nosotros, por ejemplo, aquí solo tenemos un proceso que se llama Sweetwater, que es el proceso el que te he comentado del agua. Qué bueno. Ese se llama Sweetwater, que es una marca registrada, y hay una planta en Canadá que hacen ese proceso Sweetwater porque hacen falta unas instalaciones muy grandes, y ahí es donde se descafeina todo el café para todo el mundo de ese proceso. Increíble. Y ahora, por ejemplo, ya no hay solo cafés más comerciales, sino ahora ya hay cafés de especialidad, cafés nanolotes. Nosotros, por ejemplo, hemos comprado un nanolote de un café de Colombia, de un proceso honey, que es un proceso de fermentación especial para que se hace en verde, y ese café se ha hecho descafeinado. Entonces nosotros podemos tener un café de especialidad igual que puede ser un café normal con cafeína, pero con ese proceso de descafeinado. Y igual, los matices y todo igual, ¿no? Y tendrás un matiz. Evidentemente, si tú coges ese café, lo pruebas sin descafeinar y lo pruebas descafeinado, no va a estar exactamente igual. Exactamente. Porque le hemos quitado la cafeína, como te decía antes, le aporta ese amargor, un poquito más de cuerpo probablemente, pero va a ser un café muy fiel a ese café original. Y sobre todo sin aditivos y sin productos extraños. La cafeína, Fran, ¿qué hace en el cuerpo en sí? Porque mucha gente me parece que, no sé si es mental, que nos lo tomamos y parece que lo activa. ¿Eso qué proceso tiene? Depende mucho de la persona, sí, y ¿no? de las experiencias y de cada uno. Al final, cada uno somos personas, somos muy diferentes. Depende también de la costumbre que tú tengas. Yo me tomo un café antes de acostarme y probablemente me dormiré, pero porque estoy acostumbrado a tomarlo. Al final, tu cuerpo se habitúa a una cierta cantidad de cafeína. Y cuando se habitúa a esa cierta cantidad de cafeína, no te afecta tanto como si tú nunca tomas cafeína y un día tomas cafeína. Probablemente ese día no duermas, evidentemente, porque tu cuerpo no está acostumbrado a ese excitante. De todas formas, la cafeína también, hay muchos estudios que te estimula durante una media hora aproximadamente. Un poquito. Tú empiezas a notarlo una media hora después de haberlo tomado y está unos 40 minutos aproximadamente, más o menos, de estimulación pico, ¿no? Depende de personas, depende de la persona y de las características de cada uno. Porque hay gente que le afecta más, gente que le afecta menos, que le dura más el efecto, le dura menos. Ahora también se usa mucho para el deporte. Sí, hay mucha gente que está tomando. Nosotros hemos sacado un café con más cafeína y otro con menos cafeína para deportistas. Uno para antes del entrenamiento, con más cantidad de cafeína, para que te active a la hora de hacer el ejercicio físico, y otro con menos cafeína para después del ejercicio. Eso lo hemos hecho también de forma natural. Hemos cogido un café de la variedad robusta, que te decía antes, que ya hay robustas también de especialidad, que se procesan pues igual que un café de calidad, con sus características, pero es de la variedad robusta, con lo cual se caracteriza que tiene más cafeína. Entonces, ese café lo hemos cogido, hemos hecho un blend, que es una mezcla de diferentes tipos de café,
con un café de ese tipo para tener ese extra de cafeína. Y luego hemos cogido un café y hemos hecho otro blend con un café descafeinado y un café normal para reducir la cantidad de cafeína. Genial. Entonces tenemos un café para pre-entreno y otro post-entreno, para antes del entrenamiento y para después del entrenamiento. Tu mente siempre está creando, ¿no? Es un laboratorio totalmente. Es un arte la elaboración. Bueno, al final es darle ir un paso más allá con el café. Yo al final, desde que monté Café Lab, la idea era darle esa vuelta a ese negocio tradicional, a ese negocio familiar que nosotros teníamos y que, como te digo, pues faltaba ese plus de valorar y poner en primer plano el café, que al final era el producto que nosotros vendíamos y parecía que era lo menos importante, ¿no? Lo que daba igual. Y a mí me gusta mucho cuando ponéis también las etiquetas con el café, ¿no? Que queréis también un poco pero enseñar a la gente. Claro, es dar ese conocimiento. Pero mira, eso se ve fácilmente, o el consumidor lo entiende muy claro, con el vino. Si llega el sommelier, te deja la copa de vino y se va, a que no es lo mismo que si te la explica. Claro. Inconscientemente el vino que te explica te gusta más. No porque esté más bueno, porque sabes de dónde viene, cómo se ha procesado, lo que hay detrás de ese vino, el trabajo que hay. Y sabe una serie de información que te hace poner en valor ese producto. Entonces, con el café eso es impensable. Y nosotros, esa tarjeta es para eso. Para ponerla en valor. Tu café, sabes de todo el proceso que conlleva. Tú compras un café que sea respetable, lo más ecológico posible. Claro. Intentamos que tener la trazabilidad de una cosa de las que diferencia los cafés de especialidad es eso, que tenemos la trazabilidad del producto. Sí. O sea, incluso tenemos caficultores que tenemos contacto directo con el caficultor y que hemos hablado con ellos y que nos han preparado el café de una determinada manera y todo eso. O sea, eso es lo que marca la diferencia.